Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Barbados es uno de los 13 países que hacen parte de las islas del Caribe. Se ubica al este de San Vicente y las Granadinas y al suroeste de la isla de Santa Lucía. Barbados es una isla caribeña relativamente pequeña, con solo 166 millas cuadradas. Para muchos, Barbados es magia, sueños y fantasía. Son tantas las cosas que se pueden hacer en esta isla, tantos los tesoros por descubrir, que no importa si eres un aficionado a la tierra o eres de los que prefiere el mar, en Barbados podrás elegir entre diversidad de actividades adecuadas para todas las edades y formas de deleite. En fin, ya sea que se desee nadar, solo tomar el sol, divertirse en fiestas, disfrutar del arte, la cultura o la gastronomía, Barbados es el destino ideal para ello. En cada experiencia, a los vacacionistas en Barbados se les vuelve esta visita inolvidable. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de esta majestuosa isla, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Vamos con el video. Número 1. Los españoles conquistaron Barbados cuando Colón llegó a esta en el siglo XV. Posteriormente, entre 1536 y 1662, la isla fue ocupada por los portugueses. Ya finalmente en el siglo XVII, los ingleses convirtieron el lugar en una colonia del Reino Unido, hasta 1966 que Barbados obtuvo su independencia y empezó a ser parte de la Mancomunidad Británica de Naciones. Cabe mencionar que originalmente la isla era habitada por aborígenes provenientes de la Orinoquía venezolana. Número 2. La reconocida cantante y empresaria Rihanna es de origen barbadense. Esta exitosa chica nació y vivió en Barbados hasta que su voz cautivó a dos afortunados productores musicales estadounidenses, quienes la descubrieron con tan solo 16 años. Rihanna loves her island of Barbados. Zealand, two of them I grew up with them. Hello. She invited me. En el 2018, el gobierno de Barbados nombró a esta artista como embajadora de la isla, con el objetivo de promocionar el turismo, la cultura, la educación y las inversiones en el país. Número 3. El Crop Over es el festival más importante de Barbados. Es una fiesta de la cosecha tradicional cuyo inicio se remonta a las plantaciones de caña de azúcar durante el periodo colonial. Este se ha convertido en el mayor festival nacional de Barbados, compitiendo en importancia con los que se realizan en Brasil y Trinidad y Tobago. Se celebra desde inicios de julio hasta la primera semana de agosto, terminando con un gran desfile. Número 4. Uno de los destinos turísticos más célebres de Barbados son las cuevas de Harrison. Son varias cuevas de bellas características geológicas que terminan en bellos estanques de agua color esmeralda. Los visitantes hacen un recorrido en tranvía eléctrico, el cual los lleva por la red de túneles hasta el nivel más bajo de la cueva. Los que han hecho este recorrido aseguran que es bastante enriquecedor. Número 5. En el año 2006 fue descubierta en Barbados por el biólogo Blair Hayes, la que en la actualidad es considerada la serpiente más pequeña del mundo. La T. Carley, como fue nombrada esta especie, mide apenas entre 9 y 10 centímetros y es tan fina como un espagueti. Según Hayes, la serpiente no es venenosa y se alimenta de termitas y larvas. Número 6. Los que hayan visitado Barbados pueden perfectamente concluir que la mejor playa de esta hermosa isla es la playa Bashiva. Si eres surfero, en esta podrás disfrutar de las mejores olas. Inclusive cada año se celebra una competición internacional conocida como el South Bolt. Número 7. Se desconoce con exactitud de dónde proviene el nombre de la isla Barbados.
Algunas investigaciones aluden a que existían unos indios llamados barbudos que probablemente pudieron habitar Venezuela y este sería el origen. Sin embargo, no se sabe si este grupo indígena habitó Venezuela. Otra teoría es que el explorador portugués Pedro Campos llamó a esta tierra los Barbados. Esto debido a la abundancia de higueras con raíces aéreas colgando a modo de barbas que existían en la isla. Número 8. Bridgetown es la capital de Barbados. Tiene algo más de 100.000 habitantes y es considerado uno de los principales destinos turísticos de esta isla. Su centro histórico y su guarnición se convirtieron en 2011 como los primeros sitios nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la isla de Barbados. El puerto de Bridgetown es bastante concurrido. Es puerto de embarque para varios cruceros británicos y parada por un día para muchos otros. Número 9. Algo que es bastante curioso y que no ocurre solamente en Barbados sino en algunas otras islas del Caribe u otros países del mundo es que en Barbados está prohibido vestir ropa de camuflaje e incluso portar objetos que estén fabricados con los colores de ese material. Al parecer esto se hace por seguridad, ya que se han cometido delitos usando este tipo de vestimenta. No obstante, otras fuentes indican que se está buscando modificar esta ley, esto teniendo presente las tendencias en la moda, donde los camuflados son bastante exitosos. Número 10. El ron Monkey, producido por la destilería del mismo nombre en la isla Barbados, es la destilería de ron comercial más antigua del mundo. En la ciudad de Bridgetown puedes ubicar el centro de visitas a la destilería, la cual es una de las mayores atracciones turísticas, pues se realizan diversidad de tours y eventos, que lógicamente incluyen cata de este exquisito licor. The molasses mixture causing fermentation, which is the chemical process that turns molasses into alcohol. The resulting liquid... Número 11. Barbados es conocida como la tierra de los peces voladores. Estos peces pueden volar sobre el agua hasta 200 pies. No son exclusivos de las aguas de esta isla, pero en Barbados se ha perfeccionado la habilidad para prepararlos. Por eso el que es considerado el plato nacional de Barbados es el pez volador y cow, que es una mezcla de harina de maíz con ocras, agua y mantequilla cocida hasta obtener una consistencia firme. No dejes de probar esta delicia si visitas esta isla. Número 12. Barbados tiene su propia especie de monos, conocido como mono verde, aunque no son originarios de esta isla, pues llegaron originalmente de Senegal cuando se traían esclavos africanos a trabajar en las plantaciones de azúcar hace aproximadamente 350 años. No obstante su origen africano, los monos de esta isla tienen hoy algunas características que los diferencian de los de África Occidental. Número 13. La economía de Barbados ha estado basada tradicionalmente en la producción de azúcar con fines de exportación. Sin embargo, y debido a la explosión del turismo, la isla ha ido reorientando su actividad. Principalmente llegan visitantes de Estados Unidos y Europa. Además, Barbados es sede de importantes empresas, sobre todo financieras, dado el alto nivel de protección del secreto bancario que ofrece y los bajos impuestos que soportan. Número 14. La población actual de Barbados es de poco más de 285.000 habitantes. De estos, el 93% son negros y mulatos, apenas 3.2% son blancos y el restante 3.8% está compuesto por otros grupos étnicos como asiáticos y mestizos. Asimismo, el idioma oficial es el inglés. You know what machine you driving, service or other stuff. Y finalmente, número 15. La influencia británica es más evidente en Barbados que en el resto de islas del Caribe. Un buen ejemplo de ello es que el deporte nacional es el cricket, habiendo dado la isla jugadores de renombre en este deporte como Garfield Sobers y Frank Borrell. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.